Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Díaz. En esta ocasión les comento que tenemos un vehículo Toyota Land Cruiser modelito 93. El problema que presenta este coche es que los cambios son medio erráticos, medio que en destiempo, y nos indica el cliente que no pasa de una velocidad. Eso es lo que vamos a revisar ahora. Eso es lo que vamos a probar, es decir, vamos a verlo en ruta realmente cómo va, y de acuerdo a eso vamos a ir aproximando algún diagnóstico, ¿verdad? Ahora vamos a empezar la partida, lo enganchamos en D. Si es que me puede acompañar aquí, Betito, grabando en la cámara, perdón, en el tablerito. Ahí vemos que está encendido el check y el ABS. El ABS en este modelo no creo que esté influyendo no creo que tenga nada que ver con la fallita que tenemos. Y el check, sí, una de esas sí podría ser, pero vamos a revisar. A ver, vamos. Ahí obviamente vamos partiendo en primera, segunda ya. Pudieron ver eso, es un cambio como que en destiempo medio errático. Pasamos a tercera marcha. Ahora de tercera, nada, no hace cambio. Se mantiene en tercera. Ahora lo vamos a presionar a fondo. Como pueden ver, estamos pisando a fondo. A ver aquí arriba. No reduce, se mantiene en tercera. A ver, vamos un poquito más allá. Nada. Ahora miren, al frente graba, se nos viene una pendiente. Vamos a ver en esa pendiente cómo se comporta, si llega a reducir o no. ¿Neta? Aquí como que el autito ya no frenó. Seguimos en tercera. Empezamos a perder lo que es velocidad. Y miren, no reduce. Bueno, como pueden ver, estoy pisando a fondo y no reduce. Súper lento estamos subiendo. Nada, no reduce. Subimos apenas, me parece que en tercera marcha. Era que lo veamos en datos en vivo con el escáner, pero pues nada. Tenemos un problema, puede ser una falta de mantenimiento con el ATF. Medio que no podría ser. Podría ser también cuerpo de válvulas. Podría ser. Pero vamos a ir a lo básico, a lo que es el tema de TPS, posición del acelerador, algo por ahí. Pero en vez de estar haciendo así a la adivinanza, vamos a colocar lo que es vamos a lecturar las averías. No tengo para este modelo un escáner tanto antiguito, ya, pero no hay problema, se lo puede hacer mediante un procedimiento muy sencillo de puenteo en el DLC, que les voy a mostrar una vez llegando al taller. Bueno, vamos para allá. No se nota para todavía, que vamos a solucionarlo juntitos. A ver. Bueno, aquí estamos ingresando al taller. Vamos a empezar a revisarlo, lo que es la vagoneta. Y bueno, a seguir aprendiendo juntos. ¿Está? Bueno, aquí ya tenemos el capó levantado. Ya ubicamos lo que es el puerto para el diagnóstico. Como les decía, no tengo un escáner para ya meter a este puerto, puesto que es un tantito antiguito, pero no importa. Miren, yo creo que ya lo deben conocer, pero no está de más recordarles, y yo también recuerdo, y así seguimos aprendiendo. Como les decía, vamos a puentearlo. Retiro la tapita. La pinta está bien seguro. ¿Cómo está esto? No sé si lo llegan a ver. Ahí, apretar al medio. Eso. Miren, ahí están las iniciales E1 y TE1. Ok. Bueno, vamos a puentear esas iniciales. Nos dice TE1 y E1 en cruzadito, que serían, ahora los vamos a poner así, y sería de ese mismo modo. Puentearlos, campeón. Fíjate. Este con este, ¿no es cierto? Este con el del medio.
No, el del medio. Ese mismo. Ahí. Y listo. ¿Está bien? Sí. Ahora vámonos al tablero. Bueno, ya estamos aquí en la llave. Vamos a poner contacto. Y esperamos al testigo del motor que parpadee. 1, 2, 2. 1, 21 sería. ¿Ok? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28. 1, 2, 3, 41. Se fue todo. Lo perdí. A ver. Ya me perdí. Mejor traigamos un cuaderno y empezamos otra de cero. Bueno, tenemos el 0. Cerramos el switch. Bueno, antes de volver a probarlo, recordarles para que tengan en cuenta, para contar los destellos del check, en los espacios cortitos en el que se apaga, quiere decir que es una pareja de números, es un par de números y es una avería. Cuando el espacio de apagado del testigo es un poquito más prolongado de lo normal, nos indica que está iniciando otro destello para otro código de error. Bueno, sin más, ahora voy a volver, vamos a seguir a anotarlo porque hace rato ya me hice. A ver, empecemos. 1, 2, 1, otro, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otro, 1, 2, 3, 4, 1, ahí se acabaron. Ahora de nuevo, 1, 2, 1. Ya estaríamos repitiendo, ¿no es cierto? 21. A ver, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ya estamos repitiendo las averías de error. Bueno, con lo que acabamos de ver, con lo que acabamos de anotar, vamos a buscar en nuestro bellísimo libro, que ya no deja de enseñarnos día a día, y ya lo tenemos en realidad un montón de años, ¿no? A ver, a buscar la página. Bueno, aquí estamos ubicando la página. Nuestras averías son esos tres: 21, 28 y 41. A ver, aquí que nos indica del 83 al 86, no es nuestro caso, ya que esta vagoneta es 93. 91 adelante, listo, aquí. Busquemos aquí, empecemos. El más chiquito, que sería el 21. A ver qué nos indica. Sensor de oxígeno, ya. Bueno, eso es nuestro caso. Nuestra falla obviamente no está ahí, no tiene nada de relación con ello. Pasamos de largo y comunicamos todo esto al dueño, al cliente. Una de esas también quiere solucionarlo y lo metemos, ¿no? Ahora vamos al 28. Señal sensor del oxígeno, dice, ¿no? Del calefactor. Pero bueno, tampoco en nuestro caso. Y el 41, sensor de posición del acelerador. Este sí podría ser. La cuestionante es: un sensor de posición del acelerador podría generarnos este tipo de anomalías en el tema de la transmisión en este modelo. Pues vamos a aprender hoy y vamos a ir a revisarlo. Y pues veamos cómo nos va. A ver, vamos primero a darlo, como les digo, una inspección visual antes de estar llegando a ver señales y en las que debería de estar en reposo, ya sea abierto total y demás. A ver, vámonos al compartimiento del motor. Vámonos por lo más básico y sencillo, que es algo visual. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar lo que es el sensor de posición del acelerador, que es este. A ver,
Ahí está, se ven los cables. ¿Dónde está pues? Ahí, ¿no? Está conectado. Mira con lo que nos encontramos. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Los cables están rotos. ¿No es cierto? Miren lo que pillan, justamente lo que pues les decía. Miren amigos, ¿para qué vamos a ir a medir señal y meter el escáner y todo? Bueno, ya hemos visto lo que son averías de TCs, pero vámonos primero a lo visual, a lo básico, algo de la escuela antigua que es muy efectiva, ¿no es cierto? Ahora probablemente este sea todo nuestro problema, no lo sé, vamos a ver, vamos a aprender, yo también voy a aprender. Hay que volverlo a reconectar como corresponde y ya vamos a desconectar lo que es el negativo para que se reseten las averías que tiene. Posiblemente les sea necesario y vamos a probar. Ya, mire, están dos cables desprendidos, rotos. Qué macana, y parecieran que estaban enteritos, ¿no? Mire. Sería una barbaridad, sería bárbaro, chulo si fuese esa nuestra falla. A ver, lo arreglamos y les comunicamos. Y bueno amigos, ya quedó reparado lo que es el conector del TPS. Conectemos nomás la batería. Y ahora vamos a volver, hay que ajustarlo y vamos a volver a verificar si se presenta la avería 41 que nos habla del TPS, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a colocar en contacto y vamos a ver lo que es, si se sigue registrando el TPS, la avería el 41. 1, 2, 1, 21. Otro, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28. A ver. 1, 2. Como podemos ver amigos, ya no se registra la avería del TPS, ¿no es cierto? Entonces, eso sería la avería que hemos dado. Estas otras averías son del sensor de oxígeno y pues bueno, en este caso no se relaciona con la falla que tenemos, ¿no? El de las marchas. Ahora es solo de ir a hacer una prueba en ruta, a ver cómo nos va. Bueno amigos, ya estamos aquí en el mismo lado donde vamos a probar, donde hemos hecho la prueba anteriormente. Ahí vamos a enganchar el cero. Vamos a empezar. Segunda. Como podemos ver, incluso a tercera mejoró el cambio. Ya estamos en tercera marcha. Estamos ya en la pendiente ahí. Vamos a ver si es que vuelve a quedarse en tercera o reducen los cambios. A ver, ahora lo vamos a aplicar al acelerador. Reduzco, es decir. Bárbaro. Y con eso pudimos ver que nuestra falla estaba en el TPS. Aprendimos algo nuevo hoy. La cuestión que nos hicimos hace rato, ¿no? Al principio, sobre si podía afectarnos una mala señal o una no señal de la posición del acelerador para con la caja automática, que si nos daba averías, pues correcto nos da. Así como vimos un momento, ahora el vehículo está andando de 10. No de 10, pero está andando dentro de ya de lo normal, ¿no? Bueno, con eso estaríamos concluyendo. Y pues nada, espero que les haya servido. Hoy aprendimos algo nuevo. Todos los días aprendemos algo nuevo, de eso tienen que estar seguros. Y pudimos despejar esa duda de que si el TPS nos va a afectar para
con los cambios, las marchas en una transmisión automática, ¿no es cierto? Espero que les haya servido, va a ser hasta la próxima y pues muchas gracias por seguirme. Chao, chao.